Hola amigos, continuamos en Rorá y les estoy mostrando el centro del pueblo, la antigua pensión que se llama el Hotel de Camosh. Hoy día alberga el museo de Rorá con interesantes historias sobre José Janabel y sobre la extracción de la piedra. Rorá es famosa por la extracción de la piedra de Lucerna. Aquí tenemos hermosos rosales, realmente una maravilla. Y aquí pueden ustedes apreciar la pequeña capilla católica de Santa Ana, enviada a construir por el duque de Saboya, precisamente como señalaba en anterior video, el estado sabaudo, el estado piemontés, la Casa Real de Saboya, se hacía representar a través de la iglesia. Por lo tanto, aunque sí en las comunidades valdenses hubiera una casi inexistente población católica, en algunos casos había un 5, un 10% de católicos, en otros casos casi inexistente como en Rorá, pero la iglesia cumplía la función de representar el Estado para control de la minoría valdense. En esta ocasión les quiero mostrar algo muy significativo, y es la historia que nos relata un hecho histórico muy interesante que se llevó a cabo aquí en Rorá en inicio del 1700. Vamos a ver. Allá tenemos la Roca Rusa, lugar de la resistencia de Janabel, ¿no? Muy bien. Ustedes pueden apreciar esta antiquísima casa con este portón. Bueno, les quiero contar una pequeña historia muy, muy simpática, singular, digamos, que nos deja siempre un mensaje. La historia valdense está llena de tragedias, pero de mensajes de fe, mensajes de esperanza, mensajes de perdón. Y aquí tenemos uno de ellos. Nos tenemos que remontar a este pueblo, Rorá, un pequeño pueblo perdido en la montaña, que en el año 1706 el Piemonte y la ciudad de Turín, la capital del Piemonte, en aquel entonces era el Gran Ducado, fue asediado por las tropas francesas en lo que fue parte de la llamada Guerra de Sucesión Española. El Ducado de Saboya estaba en guerra con Francia, que generalmente siempre fue su aliado, además por lazos parentales, pero en esta ocasión Torino estaba siendo asediada por las tropas francesas. En un cierto momento fue, una circunstancia difícil. El duque de Saboya, el soberano, se vio en la obligación de escapar. O sea, se estaban él y su familia yendo hacia la costa, hacia Génova, hacia Liguria, para posteriormente ir a Cerdeña, que eran sus dominios también.
para escapar a una eventual caída de la ciudad. ¿Saben ustedes dónde llegó el duque de Saboya con su familia? Aquí, a este pueblo. Se refugió en este pequeño pueblito de valdenses, de protestantes, de herejes no católicos, según la ley de aquel momento. Y entonces podemos ver que en el arco de la historia se suceden ciertos eventos que nos dan una gran lección. No apenas 30 años atrás, el antepasado del duque de Saboya había masacrado y aniquilado a miles de valdenses. Murieron el 90% de la población valdense en aquel entonces. Y luego estuvo el exilio, el llamado glorioso retorno de los valdenses, y el tiempo va cambiando. Los valdenses ya hacía unos 15, 16 años que habían podido regresar a sus tierras, y la historia cambia. Los hijos, los nietos de aquellos masacrados, perseguidos, le dan acogida, cristiana acogida, misericordiosa acogida a este soberano, a este señor que está escapando de un eventual peligro. El duque de Saboya se queda aquí, y en esta casa, la casa de la familia de una de las familias más importantes del pueblo, de la familia Durán Cantón, aquí recibió alojamiento. Posteriormente, cuando el duque tiene noticias de que la situación había mejorado, que podía continuar su camino, se va, deja en obsequio lo poco que tenía, que era un méstolo, una pequeña cuchara de plata, en reconocimiento a la familia Durán Cantón, y le otorga a la familia Durán Cantón, de aquí de Rorá, el derecho de sepultura, es decir, de poder tener su propia tumba, etc. Porque los valdenses, en esa época, y todavía faltó tiempo más adelante para que hubiese una libertad general, no tenían ni siquiera derecho a tener un propio cementerio. Cuando moría un valdense, tenía que ser enterrado por no más de 6 personas en el bosque sin ningún tipo de señalización. La misericordia, el amor y el perdón es base fundante del Evangelio que nos ha dejado Jesucristo. Y en esta ocasión, esta historia nos da a entender un ejemplo de inmensa misericordia, el poner la otra mejilla. Sin duda, esta historia nos las hace ver tangiblemente. No hubo venganza, no hubo deseo de revancha, si bien hubo un deseo de servir. Y esto es un ejemplo para todos nosotros, porque el mandato de Jesús no es pagar mal por mal, ni diente por diente, como decía Jesús, habéis oído que es ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, poned la otra mejilla. Es eso lo hermoso del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que los antiguos valdenses, sin lugar a dudas, lo vivieron en carne propia y lo supieron vivir y aplicar a sus vidas a pesar de las duras y tristes circunstancias que les tocó vivir.